¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Como ustedes saben, la Iglesia Católica es una iglesia apostólica, lo decimos en el credo. Creo en una santa iglesia católica, apostólica, etc. ¿Qué significa esto de ser apostólica? Bueno, pues que Cristo la fundó, la iglesia, sobre la roca de los apóstoles, sobre San Pedro y los demás apóstoles, que Él escogió claramente en el Evangelio, lo dicen los diferentes evangelios, que Jesús escogió a los que Él quiso y escogió a 12 hombres, que fueran sus discípulos más cercanos, aquellos que lo seguirían, aquellos que pasarían tiempos muy prolongados de intimidad con Él y en los cuales ellos deberían aprender el mensaje que iban después a transmitir al mundo entero a través de su predicación, de su acción apostólica. Pero bueno, uno se pregunta, ¿y a quiénes escogió Jesús? ¿Por qué escogió a esos hombres? ¿Qué méritos, qué cualidades tendrían esos hombres para que Jesús los escogiera? Y bueno, pues en realidad cuando uno se asoma a ver el Evangelio, se da cuenta de que prácticamente no había motivos, al menos humanos, para escoger a esos hombres en particular. Hombres muy limitados, muy pobres, no solo en el sentido material, sino sobre todo en el sentido intelectual, de instrucción, de actitudes a veces muy mezquinas, en fin. Uno va descubriendo los defectos de los apóstoles a lo largo de todo el Evangelio. Fueron incrédulos, fueron traidores, fueron envidiosos, fueron, como dije antes, mezquinos, poco generosos en ciertas ocasiones. En fin, salen a la luz en el mismo Evangelio los defectos de estos hombres. Y esto yo creo que es parte de esta autenticidad del Evangelio. Si el Evangelio fuera falso, si el Evangelio no nos estuviera diciendo realmente cómo estuvieron las cosas ahí, obviamente el fundamento histórico, digamos, del Evangelio, pues cualquier autor hubiera puesto otro tipo de personajes ahí, hubiera puesto los mejores hombres, de los que estuvieran dispuestos para servir al maestro, con las mejores cualidades y obviamente sin defectos, o por lo menos no claramente explícitos en el Evangelio. Pero esa no es la realidad del Evangelio, no es el Evangelio que tenemos en las manos. Es un Evangelio que claramente nos muestra sus defectos, sus miserias, sus limitaciones continuamente. Pero bueno, vamos a preguntarnos ahora, a lo largo de la historia, ¿qué sucede con los apóstoles? ¿Quiénes son los apóstoles de hoy y cómo los escoge Cristo? Como también ustedes saben, la Iglesia posee lo que se llama la sucesión apostólica. Es decir, hubo unos primeros apóstoles escogidos directamente por Cristo, personalmente por Cristo, pero a partir de la ascensión de Cristo a los cielos, los apóstoles entendieron que su propio ministerio debía ser transferido, confiado a nuevos apóstoles, a sucesores de ellos. Y es así como entendieron que ellos tendrían que transmitir ese poder que habían recibido de Cristo a otros hombres, con una cierta reglamentación, con unas ciertas condiciones, como San Pablo explicita en algunas de sus cartas. Pone ahí cuáles son las características que debería tener el hombre, el candidato a ejercer el ministerio apostólico. Y bueno, pues esto no ha cesado en la Iglesia, ha sido un continuo en la historia de la Iglesia, y por eso digo que le llamamos sucesión apostólica a esa cadena ininterrumpida de sucesores de apóstoles que nos llegan hasta el día de hoy. ¿Cómo se llaman hoy los sucesores de los apóstoles? Se llaman obispos. Los obispos son sucesores directos de los apóstoles. Es decir, cada obispo pudiera trazar hacia atrás en la historia, por decirlo así, la línea que lo une con uno de los 12 apóstoles. Esa es la sucesión apostólica ininterrumpida. Entonces, de imposición de manos en imposición de manos, así los obispos han sido ordenados por otros obispos y esos por otros obispos anteriores, y así cada uno pudiera trazar todo el background, digamos, ¿no? Toda la línea de la que viene, de qué apóstol viene. Bueno,
Además de los apóstoles, ustedes escuchan que en la iglesia hay sacerdotes, mejor dicho, técnicamente presbíteros y diáconos. Estos son los 3 grados del sacerdocio ministerial en la Iglesia Católica: obispo, presbítero y diácono. El diácono pues es el nivel, vamos a llamarle así, el nivel 1, el primer grado del ministerio sacerdotal. Y diáconos hay de 2 tipos en la Iglesia Católica. Hay diáconos transitorios, que son aquellos que se ordenan diáconos jóvenes normalmente para después ser ordenados presbíteros. Yo pasé por ahí, todos los que somos presbíteros, sacerdotes, pues empezamos siendo diáconos. Y bueno, además de estos diáconos transitorios, hay unos diáconos que se llaman permanentes. Y este es el diácono que normalmente se va a quedar ahí, en ese nivel de diácono. Generalmente en la Iglesia Católica Occidental, de rito latino, muchos de estos diáconos son casados, es decir, se permite en la Iglesia Católica que hombres casados accedan a este primer nivel del ministerio sacerdotal. Luego están los presbíteros, insisto, que tenemos algunos poderes adicionales sobre los diáconos. Ellos no pueden celebrar misa, no pueden absolver pecados, no pueden impartir los santos óleos a un moribundo. Los presbíteros ya podemos hacer todo eso, pero no podemos hacer no podemos ejercer algunos sacramentos que están reservados al obispo. Por ejemplo, la confirmación, que es administrada directamente por el obispo en cada diócesis o por un sacerdote delegado por él con su poder. Y también la ordenación de sacerdotes, de diáconos y de sacerdotes y de otros obispos. La ordenación sacerdotal solo la puede conferir un obispo. En fin, nada más para que todos tengamos esta claridad de cómo está estructurado el ministerio sacerdotal en la Iglesia Católica, con estos 3 grados del ministerio sacerdotal. Pero finalmente, ¿qué ocurre? Que estos ministros ordenados, sean diáconos, sean presbíteros, sean obispos, no dejan de ser humanos, no dejamos de ser humanos. Compartimos con todos los seres humanos las mismas limitaciones y miserias, como le sucedió a los apóstoles, aquellos que escogió Cristo, que son santos. Todos los apóstoles, pues, excepto obviamente Judas, todos han sido canonizados. Y bueno, pues, ¿qué supone para nosotros este compartir la condición humana con todas sus consecuencias de limitación, de miseria, de caídas, de pecado? Bueno, en primer lugar nos hace solidarios con nuestros hermanos. Es decir, sabemos lo que es caer, sabemos lo que es ser tentados, sabemos lo que es experimentar la miseria humana, porque somos nosotros mismos tentados. La carta a los Hebreos lo dice de esta manera muy hermosa, dice que el sacerdote es uno escogido de entre los hombres. Es decir, uno que viene de ahí, no es un ángel que bajó del cielo, es alguien que brota, por decirlo así, que nace en una cultura, en una sociedad, en un medio ambiente no necesariamente favorable, y bueno, pues de ahí Dios lo escoge. Y muchos de nosotros fuimos contrarios a esta vocación, es decir, nos opusimos. Ya he contado en otras ocasiones mi vocación aquí, no voy a repetirla, pero ¿cuántos de nosotros nos resistimos a esta vocación? Finalmente, algunos dijimos que sí, otros dijeron que no, y Dios respetó esa libertad. Pero en el fondo, y esto es a donde quiero llegar, cada sacerdote ha sido escogido por el corazón compasivo de Cristo. No solo por un corazón compasivo hacia esa persona en particular, hacia mí que me escogió Jesús, tuvo compasión de mí, me escogió. Como dice precisamente el Papa Francisco en su escudo episcopal, él tiene esa hermosísima frase que dice: miserando atque eligiendo, es decir, teniendo misericordia de Mateo, porque es a quien se le aplica esa frase, lo escogió el Señor. Sí, pero la compasión de Cristo no es solo hacia nosotros que nos escoge el Señor, es hacia las almas a las que vamos a servir. Y aquí retomo el Evangelio que dice claramente que Jesús, viendo a las multitudes, viendo a las personas que estaban como abandonadas, que andaban como ovejas sin pastor, escoge a los discípulos, escoge a los apóstoles. Es decir, ustedes me tienen que ayudar a apacentar a estas personas, a estas ovejas que necesitan pastor, que necesitan a alguien que las cuide, que las proteja,
que las atienda, que las cure, que las alimente. Fíjense todo lo que hace un pastor con sus ovejas. Todo eso estamos llamados nosotros a realizar con las personas que la iglesia nos confía al asignarnos normalmente una tarea apostólica. Y créanme, como sacerdote se los digo, es de lo más hermoso, al mismo tiempo de lo más difícil, a veces estar al servicio de las almas, estar al servicio de las personas. Y como decía un sacerdote al que entrevistaron en un video hermosísimo que hizo la Conferencia Episcopal Norteamericana hace algunos años, pescador de hombres, Fisher of Men. En ese video a un sacerdote lo entrevistan y él está diciendo esto: pues mira, lo voy a poner primero en términos muy así coloquiales, yo me tengo que cambiar la cachucha muchas veces al día, porque en la mañana puedo empezar con un bautismo y tengo que estar ahí feliz con las personas, con los papás, con los padrinos, con los bebés que estamos bautizando. Y luego tal vez me toca una primera comunión, una boda, y entonces tengo que entusiasmarme con los novios que se están casando o con esos niños que están recibiendo a Cristo por primera vez. Y a los 15 minutos posiblemente tengo que tratar de llorar con una familia que ha perdido un ser querido, estoy celebrando su funeral. O me tengo que ir al hospital corriendo a darle la extrema unción a un hombre que está falleciendo, a un joven tal vez que tuvo un accidente, a una viejita que tal vez está en sus últimos días. En fin, me tengo que cambiar muchas veces de actitud, de hacerme todo a todos, como dice San Pablo, para poder sintonizar con la necesidad de esas almas en esa circunstancia. Esta es nuestra tarea. Por eso, qué hermoso que la iglesia es una iglesia apostólica, porque es una iglesia que toca a través de hombres, a través de seres humanos limitados y miserables, toca y atiende las necesidades de los hombres desde el corazón de Cristo, que los ama y que se compadece de ellos. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.